Dios te bendiga, iglesia. Gracias, hermanos amados. Pueden descender, pueden tomar su lugar, ponerse cómodo. Bueno, gloria a Dios. Muchos se van a quedar parados. Quiero que sigamos orando. Hay varios hermanos que están enfermos y por esos motivos no pueden estar llegando. Pero bueno, gloria a Dios, si no se van a quedar parados. Gloria a Dios. Qué elegancia la de Francia. Amén. Bendiciones para todos, una honra de parte de Dios, un privilegio estar ministrando su palabra, pero también es una gran responsabilidad, hermano. Es una gran responsabilidad. Así que les pido que puedan estar orando en este momento por mí, para que Dios me use y que sea Él hablando a través de mi vida. Y yo voy a orar por usted, para que esa palabra que Él envió cale bien profundo en sus corazones. Sabemos que la palabra no vuelve vacía y trae una gran bendición consigo. Así que vamos a orar, pero antes quiero hacer una aclaración de algo. Este es el versículo del cual el Señor utilizó mi vida para ministrar. Joel 2:25, compartimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Eso es lo que hemos predicado, ¿verdad? Ahora, suba, hermano, suba. Gracias, Dios le bendiga. Profetizo. No profetizo hoy. Me acuerdo que hace 2 años y medio, hemos profetizado y el hermano me trajo un vaso de agua. Le digo, Dios le pague con mellizos. Imagínense otros 2 más. Bueno, pero prosperidad, hay prosperidad en todo, así que gloria a Dios. Entonces, yo me formulaba conforme este versículo una pregunta. ¿Qué fue lo que comió el ejército en mi vida? ¿Qué comió este ejército en mi familia, en mi casa? ¿Será que este ejército comió algo terrenal, algo espiritual? ¿Será que ha comido algo en mi salud, en mi trabajo, en mi intelecto? Algo interno, algo externo. ¿Qué fue lo que comió? Entonces, cuando yo sé esto, sé lo que Dios me va a restituir. Pero para eso, hermano, tengo que saber qué es lo que este ejército comió de mi vida. Oremos.
Padre, en el nombre de Jesús, bendito, amado y poderoso Rey, te doy muchas gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Bendecimos este tiempo, Señor. Envía aires, vientos de bendición del norte, del sur, del este y del oeste. Toma dominio y control de mi vida. Que seas tú hablando, Señor. Y aún te pido, Padre, por cada uno de tus hijos, de tus hijas que hoy, Señor, con corazones abiertos, dispuestos, están en tu casa para recibir de tu presencia, de tu palabra. Te pido que tú los ministres, Señor, y que podamos ser transformados, que día a día, Señor, por la luz de tu palabra podamos parecernos más y más a ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Me está faltando la pastora, no la veo. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí miren, tenemos 1, 2, 3, 4. Y ahí hay unos lugarcitos más. Ocúpenlos, por favor. Tomen asiento. Allí hay otro. Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento. Parece que la compra de las sillas tiene que acelerarse. Amén. Que quede uno ahí, el otro que se siente. Vamos a darle respiro al diácono, que se sienten los diáconos, por favor, ahí junto a su familia. Amén. Bueno, vamos a acelerar. 6 de la tarde empecé a predicar. 6:01. Gracias, mejor. Si hubiera dicho 5:59, que esa era el propósito suyo, pastora, entendería, pero gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Joel 1:10 dice, el campo está asolado, la tierra está de duelo, porque el grano está arruinado, el mosto se seca y el aceite virgen se pierde. Hermano, el libro de Joel fue el primero que se presentó en el Nuevo Testamento. Lo usó Pedro en el Pentecostés, porque Pedro lo citó para declarar que estaban llenos del Espíritu Santo, que eso fue lo que había dicho el profeta Joel. En el libro de Joel, hermano, se habla de la maquinaria espiritual que estaba detenida, que no había ofrendas. Recuerdan que hemos predicado que el Señor cerró los cielos, no había lluvia, el pasto no crecía, los animales no se alimentaban y por ende morían. Eso lo podemos trasladar a varios aspectos de nuestra vida, como el matrimonio, la familia, el trabajo, la economía, lo espiritual, lo ministerial, hermano. El campo estaba asolado, la tierra estaba de duelo. Entonces la bendición, hermano, estaba detenida. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había dejado de ofrendar. Y como dijo nuestro hermano, la ofrenda representa amor. Entonces, podemos decir confiadamente, tal vez parafraseando un poquito, que el pueblo había dejado de tener amor. Entonces, hermano, cuando nosotros dejamos de tener amor a las cosas de Dios, los cielos se cierran. Fíjense qué tremendo. Y a veces, hermano, hasta decimos, no, el diablo envió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. No, es el gran ejército, Joel 2:25, que envía el Señor. ¿Por qué? Porque han dejado de tener amor. Entonces, sí hemos ministrado el culto del día anterior, que tal vez durante muchos años, porque es el mismo ejército y hay un crecimiento de la oruga al saltón, al pulgón y a la langosta. Pero a medida que vaya pasando los años, ese ejército va comiendo diferentes áreas de nuestra vida, tanto espiritual como terrenal. Y eso es algo tremendo, hermano. Ahora, ese tiempo gradual, estoy recordando un poquito para los hermanos que no estuvieron el domingo anterior, ese tiempo gradual que este ejército fue comiendo de nuestra vida, que tal vez estuvo años, en un abrir y cerrar de ojos, Dios lo detiene. Porque
lo que tenemos que entender es que el apóstol Pablo dijo, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, Dios tuvo que de alguna manera refrenar al pueblo de Israel para que vuelva a amar. Para que vuelva a amar a Dios. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Ustedes no tienen amor conmigo. Perfecto, yo los voy a corregir. Y envió ese ejército, envió esa plaga. ¿Para qué? Para demostrar su señorío. Como hizo, hermano, con Faraón. Dice que, hermano, lo toca el Señor y lo confunde. Y Faraón libera al pueblo y lo vuelve a tocar. Y Faraón, hermano, sale en persecución, demostrando el señorío, Señor. Entonces, es algo bien tremendo que ahí también podemos ver una plaga. ¿Por qué? Porque se la envió al pueblo que quería oprimir, hermano, a, a Israel. Entonces lo que tenemos que entender es que la plaga puede venir como juicio, pero también como corrección, porque no hubo corrección en el pueblo de Egipto, sino juicio. Pero sí hubo corrección en el pueblo de Israel por amor, porque Dios dice en su palabra que al que ama, corrige. Le damos un aplauso al Señor. Bien, entendiendo un poquito esto, la bendición estaba detenida, porque la bendición dependía del grano, del mosto y del aceite. Entonces, ya entendiendo esto, yo quiero adentrarme un poquito en estos tres elementos. Grano. Cuando hablamos de grano, hablamos de semilla. Resumiendo un poquito la palabra de Dios, ¿verdad? Con el trigo, con el grano de trigo, ¿qué hacemos? Harina. Y con la harina, ¿qué hacemos? Pan. Entonces yo quiero enfocarme un poco, eh, por eso hemos puesto un poquito ahí unas definiciones y cuando los hermanitos iban llegando para que se puedan instruir, pero yo más o menos ahora quiero explicárselos. Entonces, el grano, que es la palabra hebrea dagan, significa multiplicación. En sí no significa específicamente multiplicación, sino habla de la abundancia de Dios. Pero sí tenemos que entender lo que la Biblia a veces no habla palabras específicas, pero sí Dios nos revela mediante su Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de abundancia de Dios, podemos decir tranquilamente multiplicación. Entonces, el mosto es el vino nuevo, la uva recién machacada, recién exprimida, hermano. Y el aceite chitzar, que es un aceite que fue derramada como una unción dorada. ¿Para qué? Para encender lámparas, para lo que uno empieza, uno termina. Ahora vamos a llegar a explicar eso, quédese tranquilo. En el libro de Joel se había arruinado el grano, se había secado el vino, hermano, y el aceite virgen. El pueblo de Dios, hermano, estaba asolado, estaba en depresión, estaba triste, estaba arruinado. Pero hay una solución que el Señor dio. Porque ¿cuántos saben que Dios llega justo a tiempo, hermano? Tal vez pensaste en algún momento que no había salida, que tu milagro no iba a llegar, pero cuando tú menos lo esperes, ahí está Dios para bendecirte. Entonces, miren, Dios restauró, fíjense, el grano. Dios restauró el mosto y Dios restauró el aceite, porque Él dice, restituiré. En otra versión dice, compensaré. Lo que en un momento no estaba, en un momento apareció. Así que yo quiero animarte y quiero decirte, hoy tu fe tiene que aumentar. Hoy se tiene que levantar tu fe en el nombre de Cristo. Entonces, miren, aquí vemos tres elementos. Quiero que preste atención. Vemos tres elementos. Vemos grano, vemos mosto y vemos aceite. Tres. El cuarto, grano y mosto combinados. El quinto, grano y aceite. El sexto, mosto y aceite. Y el séptimo,
los tres elementos combinados en uno solo: grano, mosto y aceite. Y fíjense que el número 7 en la Biblia tipifica plenitud, santidad y completo. Entonces ese es el acto profético que hoy vamos a hacer, hermano, entendiendo que Dios quiere restituirnos, entendiendo que Dios quiere restaurar. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Dios quiere restaurar nuestra familia, nuestra economía, el servicio a Dios. Entonces, vamos a avanzar un poquito. ¿Me estoy dando a entender? Si no, me dice y me explico un poquito más. La bendición, eso fue lo que prediqué el domingo pasado. Estaba destruida por la oruga, el saltón, el pulgón o revoltón y la langosta. Esos fueron, hermanos, devoradores de la palabra del Señor. Fíjense qué tremendo. Y la mesa del Señor, la Santa Cena, la cual aprovecho a todos a invitar para el domingo próximo. ¿Cuántos están ansiosos de la Santa Cena? Yo estoy ansioso, hermano. La Santa Cena del Señor, ¿qué hay? Vino y pan. Entonces podemos decir grano y mosto. Y si le sumamos la unción, tenemos el aceite shitzar. Ahora, no estamos hablando de un vino shashin hoy, estamos hablando de un vino tirosh, que ahora lo voy a hablar, lo voy a explicar un poco. Entonces, ahí en la Santa Cena ya tendríamos los tres elementos juntos. Pero yo quiero poder explicarles un poquito cómo actúa espiritualmente hablando estos elementos. O sea, solos los voy a explicar un poquito con la ayuda de Dios, cómo actúan solos y cómo actúan estos elementos juntos. Entonces vamos a empezar por el grano, hermano. Cuando hablamos de grano, espiritualmente hablando, dijimos Dagán, multiplicación, abundancia, prosperidad. Vamos al libro de los Hechos. Yo quiero que Dios me ayude realmente porque quiero que nuestra vida sea bien próspera. Pero no estoy hablando solamente de lo económico. No diga, ay, lo recibo y se toca en el bolsillo, hermano. No. Primeramente el alma, la salud y todo lo que... ¿De qué sirve tener el bolsillo así y tener una enfermedad? Que Dios nos guarde, ¿verdad? Por eso Dios no te va solamente a prosperar económicamente, sino que te va a sanar en esta hora. Hechos 6:7 dice: crecía la palabra del Señor. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso 24 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Entonces, hermano, esto es algo que tenemos que analizar y entender, que si la palabra de Dios crece en tu familia, que si la palabra de Dios crece dentro de la congregación, va a haber multiplicación. Pastor, hay multiplicación porque la palabra creció en Gosén, tierra fértil, porque la palabra del Señor creció en esta casa, porque hay hermanos que se levantan en palabra. Entonces tiene que haber abundancia, tiene que haber multiplicación. Ahora, no es solamente hablar de la multiplicación de ovejas. Gloria a Dios por los hermanitos que llegan de todos lados. Vienen de Celaya, de José Cepaz, vienen de diferentes lados. Y gloria a Dios y los bendecimos. Ahora, no es cantidad, es calidad. Porque imagínense, hermano, que 70 eran los discípulos de Cristo y solo 12 fueron comisionados para llevar la obra. Uno dudó, uno le falló y uno lo traicionó. Y estamos hablando del Verbo hecho carne. Entonces, ¿qué es lo lindo?
que haya multiplicación, pero también que esa multiplicación sea levantada en palabra. Que cada uno de ustedes pueda ser prosperado en la palabra, que pueda servir al Señor, que se les haga un rema. Entonces, cuando el Señor creó a Adán y a Eva, ¿qué le dijo? Multiplíquense. Entonces hay algo que el Señor puso en nuestro ADN, que es la multiplicación. Ya en nuestro ADN está, hermano, la multiplicación. ¿Para qué, pastor? Para que recibamos la bendición. Sed fecundos, multiplíquense, dice el Señor. Entonces, pastor, ¿pero qué me está pasando? Tengo 45 hijos y quiero más. ¿Qué me está pasando? Hermano, yo quiero que puedas entender que muchas veces hay algo en nuestra vida. Puede llamarse obediencia, puede llamarse maldiciones ancestrales que estén deteniendo la bendición. Pero eso es lo que queremos romper, eso es lo que queremos anular, y la palabra tiene poder. Entonces, si tú lo crees, hermano, tú tienes que tomarte de la palabra. Dios no va a ir en contra de su palabra y decirle: Señor, tú me dijiste que me multiplique. Yo me quiero multiplicar en mi familia, en mi matrimonio, en el ministerio. Quiero servirte, quiero ser fecundo y quiero multiplicarme en todo lo que haga, en todo lo que emprenda. Quiero multiplicación, 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 y Dios te va a multiplicar. Dios va en contra incluso de la ciencia. ¿Cuántas veces la ciencia decretó algo y vino y dijo Dios: no, yo soy el médico por excelencia, y derrama la bendición? Entonces, tremendos testimonios tenemos, hermano. Entonces, notemos algo que yo decía: Padre Santo, qué bueno que eres. Cuando el ejército egipcio oprimía a los israelitas, más se multiplicaban. Más se multiplicaban. Querían acabar con los niños, hermano. Querían erradicar la simiente, querían erradicar la futura generación, y más se multiplicaban, hermano. Dios te ha dado la bendición de multiplicación. Todo lo que toques tiene que ser multiplicado. Hermano, hay veces que, pero realmente, hay veces que nosotros cocinamos algo y siempre viene de sopetón alguno y parece que no va a alcanzar y sobran los alimentos. Eso tiene que pasar en tu casa. Hermano, un día me fui a predicar y no, el Señor como testigo, no tenía un peso. En el momento de la ofrenda, creo que con mi esposa dijimos: por fe. Y hermano, un culto, sanidad, liberación, poder, rompimiento, y sin un peso en el bolsillo. Y me vengo de San Fernando, llego a la cabina de peaje, no tengo plata. Bueno, dame tu patente, queda en el auto, me dijo. Bueno, hago 1 kilómetro. Costado, me quedé sin nasta. Sin nasta. Y me bajo, hermano, enojado, y empiezo a caminar y le digo: Señor, te prediqué tu palabra, sané los enfermos, liberé los demonios, y me quedo acá tirado sin nasta. Baja la pastora, me dice: ¿qué estás haciendo? Es que nada, subí, te iba a morar. Y empezamos a orar, y después de un rato me dice: dale marcha. Pongo en contacto y la aguja de la nafta hizo esto. Bendición de multiplicación. Te la imparto en el nombre de Jesús. El Señor me llenó el tanque de nafta. Yo lo creo y por eso pasó. Porque Dios derrama ese tipo de bendiciones para los que creen. ¿Cómo puede ser si yo le estoy sirviendo al Señor? Y si me tenía que quedar ahí, era porque Él me estaba o guardando de algo o porque quería que le predique a alguien de su palabra. Entonces hay que entender eso mismo. Vamos al punto número 2. El mosto. El mosto. Este es el segundo elemento.
Hechos, capítulo 2, verso 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Esta es traducción de las Américas. Esta es traducción de las Américas. Hechos 2:13 dice, más otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Hermano, en el día del Pentecostés, el Señor dio capacidad de hablar en nuevas lenguas. En lenguas angélicas, que nosotros no conocemos, no conocíamos, ¿verdad? Pero como a la profetisa Ana, la trataron, ¿verdad? De que estaba alcoholizada. Aquí dijeron otros. Entonces está diciendo otros, no pertenecen a ustedes. Burlándose, le dijeron, están llenos de mosto. En otras palabras, están alcoholizados. Fíjense qué tremendo, hermano, porque cuando hablamos de burla, ¿quién es el burlador? El enemigo de nuestra alma. Entonces estas personas fueron tomadas por el burlador y se burlaban de lenguas angélicas. Que el Señor dio la habilidad a su pueblo en Pentecostés. ¿Qué hubo en Pentecostés? Un avivamiento. Un avivamiento. Dice que como viento recio. Y eso sucede en los cultos, hermano. No es solamente sucedió en Pentecostés, si estamos hablando aquí del Nuevo Testamento. Y Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, el mismo Dios que permitió un avivamiento en Pentecostés, permite en Villarrosa, permite en Pilar, permite en Buenos Aires, Argentina. Avivamientos, avivamientos, avivamientos. La iglesia comenzó en el Nuevo Testamento de tal manera que el Espíritu Santo cayó sobre la gente que estaba en un mismo lugar, hermano. El Espíritu Santo cayó en el aposento alto. Por eso es tan lindo subir al monte, hermano. Recibir esa presencia del Señor en medio de la adoración y de la alabanza, hermano. Es tan hermoso. Mientras ellos estaban llenos del Señor, mientras ellos estaban llenos del Espíritu Santo, algunos se burlaban y decían, están llenos de mosto. Allí fue cuando Pedro declaró lo que decía el libro de Joel. Hechos 2:16 al 18. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. El Espíritu Santo no se dio por goteo. El Espíritu Santo se da sin medidas, hermano, y sin especular. El Espíritu Santo se derramó completamente. Entonces, el vino nuevo es el vino Tirosh. Pero el Señor dice que para que el vino Tirosh sea derramado sobre su pueblo, tiene que haber un odre nuevo. ¿Y es su nombre? Ahora te pregunto, ¿eres un odre nuevo? ¿O hay partes de ti que siguen teniendo partes del hombre viejo, de la mujer vieja? Queremos hablar nuevas lenguas, queremos profetizar, sanar a los enfermos, libertar a los endemoniados, pero hay partes de mí que todavía no fueron nuevas. Y eso es algo bien tremendo, hermano. Porque cuando tengo partes viejas, se rompe. No pueden retener el vino nuevo. Dios no se reserva en bendecirnos, hermano, sino que Él va a derramar sobre toda carne.
Y esto va a traer la novedad del Espíritu. ¿La novedad cuál es, pastor? Profetizarán, verán visiones, sanarán, libertarán. Vamos a tener nuevas experiencias en Dios a través de su Espíritu Santo, hermano. Se nos va a mostrar cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han llegado a corazón de hombre. Aleluya, sí, dale palmas al Señor. Eso es lo que Dios ha preparado para su pueblo, para nosotros. ¿Cuándo, pastor? Hoy, porque dice en los postreros días, hoy, hermano. El Señor Jesús dijo, fíjense, Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales, hermano, consisten en hablar nuevas lenguas y tener nuevas experiencias por el vino tirosh, el vino nuevo que trae el Señor. Por eso usted tal vez dice, ese vino que está ahí, ese vino, primeramente quiero aclarar que no tiene alcohol, ¿verdad? Pero es un vino de Mendoza, donde la uva no está fermentada, es uva nueva. ¿Es vino, pastor? Sí, vino sin la uva fermentada, no tiene alcohol, pero es un vino nuevo. Y yo realmente, hermano, me esforcé para que este acto profético sea tal cual la palabra me enseña. Entonces, ese vino te hace tener nuevas experiencias con Dios. Te hace tener nuevas experiencias con Dios. Y a mí me impacta, porque dice que será derramado sobre los espirituales, sobre toda carne. Entonces, hermano, tal vez hay personas que hoy no están fortalecidas y están débiles, pero a través del vino tirosh van a tener la experiencia de fortalecerse en Cristo Jesús. Yo lo creo, hermano, yo lo creo. ¿Saben por qué? Porque ustedes tienen que entender que Dios nos puede convertir en odres nuevos. Entonces, miren, también lo que genera, porque hay muchas cosas que antes no se hacían, como la danza. Si alguien se movía mucho, pensaban que estaba endemoniado y estaba danzando para el Señor, ¿verdad? Estaba danzando para el Señor. Decían, no, este está endemoniado. Pero la revelación vino del tabernáculo de David. Entonces había que restaurar una iglesia, hermano, que estaba señalando a un pueblo que quería danzar para el Señor. Cuando se empezó a usar las computadoras, hay gente que decía o que dice, no, eso no es de Dios. ¿Cómo no es de Dios, hermano? No, yo les puedo asegurar que no creo ciertamente que tengan una mesa con 35 traducciones, diferentes versiones de Biblia, 10 diccionarios. No, hermano. Y tenemos en esto una gran herramienta de bendición. Pero hay gente, hermano, que no quiere realmente extender con herramientas de bendiciones que Dios nos da. Miren, yo tengo lugar para el mate aquí. Y aquí tengo todo. Y tengo lo mismo. Donde el Espíritu Santo de Dios está, hay libertad. No por esto la gente va a estar endemoniada. Yo, hermano, porque yo puedo utilizar cualquier cosa que sea para maldición. No hace falta tener un celular, una computadora. Pero yo trato de que todo lo que Dios me da, utilizarlo para bendición. Exactamente, exactamente. Entonces, hermano, podemos ir viendo que el mosto, que el vino nuevo representa o tipifica la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué?
para hacer milagros, para hablar nuevas lenguas y para hacer todo lo que Dios prometió. Ver visiones, profetizar, sanar a los enfermos, libertar a los endemoniados. Entonces, cuando eso sucede, es porque hay personas que tienen el vino tirosh, porque están llenas del Espíritu Santo, porque la palabra dice que vendrá sobre nosotros el Espíritu Santo y recibiremos poder. Y ahí, las señales, hermano, las señales se verán a través de nuestra vida. ¿Por qué? Porque las señales siguen a la palabra, porque las señales siguen a la palabra, hermano, y la respaldan. ¿Cómo puede ser, pastor? Y el hermano hace 45 años que se manifiesta y no. Le falta palabra. Le falta palabra. Entonces vamos al número 3. Vamos al número 3. Este es precioso, todos, hermano, todos. El grano, el mosto, este es aceite. Y vamos a hablar acerca de la unción dorada. Zacarías capítulo 4, verso 7 dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura, y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia a ella. Y vino a mí palabra del Señor. 4:12 dice: hablé por segunda vez y le pregunté: ¿qué son las 2 ramas de olivo que están junto a los 2 tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado? Zacarías 4:14. Entonces él dijo: estos son los 2 ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. En estos versículos vemos que el Señor levantó al sumo sacerdote Josué y a Zorobabel, gobernante. Entonces Dios les iba a dar la última piedra, la piedra clave. ¿Para qué? Para restaurar. ¿Para qué? Para terminar lo que comenzaron. Y ese era el mismo tiempo de Esdras y de Nehemías, donde fue restaurado el altar, el templo, y luego reedificaron los muros. La unción dorada, hermano, yo quiero que se pueda entender qué es esto. La unción dorada es culminar lo que nosotros comenzamos. Dios les dio las 2 piedras. Les dio la piedra del comienzo y la piedra de la finalización. ¿Para qué? Para demostrarle que con la ayuda del Espíritu Santo, lo que empezamos, tenemos que terminar. Le damos un aplauso al Señor por eso, aleluya. Y que Dios nos ayude para empezar y terminar lo que emprendemos un día. Y aparte a mí me impacta porque ¿saben lo que significa Zorobabel? Semilla de Babilonia. Entonces él fue nacido en Babilonia, pero fue traído para ser usado en Cristo Jesús. Miren, hay algo que a mí me impacta. Todo de Dios, ¿verdad? Pero esto es tremendo, que Dios se traslada en el tiempo, porque Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Entonces Dios se traslada en el tiempo y el Señor ya vio nuestro futuro. ¿Por qué hay gente que baja los brazos? ¿Por qué hay gente que tiene la fe bajita? ¿Por qué hay gente, hermano, que le cuesta entender? Porque no ve lo que va a recibir de parte de Dios más adelante. Hermano, yo sinceramente jamás me imaginé poder estar en este lugar con ovejitas de Dios a cargo, ministrando su palabra. El diablo tal vez me dijo un día: vas a terminar muerto, preso en un hospital, pero Dios dijo que no. Y se hace lo que el jefe manda. Amén. Entonces, Dios, que ve tu futuro, ya tiene preparada morada para ti, para tu familia. La unción dorada es que se hace, hermano, con muy poco, mucho.
Ellos tenían que restaurar el templo y no tenían materiales. Y yo decía, Padre Santo, si Josué y Zorobabel, si Esdras y Nehemías podían, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Si el mismo Dios de ellos es el mismo Dios nuestro. Y aquí está la bendición. Con poco hemos crecido. ¿Por qué? Porque Dios derramó la unción dorada sobre esta casa. Denle un aplauso al Dios bendito, aleluya. Hermano, imagínense que no tenían nada, el templo estaba devastado, no tenían materiales, pero Dios iba a restituir el grano, el mosto y el aceite. ¿Sabe por qué? Porque ni tú ni yo podemos detener el avance de Cristo en esta tierra. Y tal vez, hermano, hay gente que tiene que entender que no es con mérito propio que el avance de la iglesia suceda, sino es por su bendición. Que con muy poco se puede hacer mucho en esta tierra. Pero ¿cómo? Creyendo en Él, confiando en Él y entendiendo que haciendo su voluntad la recompensa y el galardón llegan. Llegan, hermano, llegan. Somos testimonio. Hermano, hay gente que todavía no vio o no escuchó cómo comenzamos este lugar. Hay gente que llegó hoy, pero incluso la gente que llegó hoy, les digo, prepárense. Porque la unción dorada está sobre esta casa. Y aunque hoy digan qué hermoso, vienen cosas mejores, vienen cosas más grandes. Vamos a extender estacas al norte, al sur, al este y al oeste. Porque lo que empezamos, terminamos. Creemos en un Dios que derrama esa unción dorada, que con muy poco hacemos mucho. La unción dorada es el aceite shitzar. Y es comenzar. Preste atención, es comenzar, continuar y culminar. No vamos a dejar las cosas a medias. Vamos a seguir, hermano. ¿Vieron ese esposo? ¿Qué hablo? ¿Del esposo o de la esposa? Por mayoría, ¿eh? ¿De quién hablo? De los esposos. Ahí está. Empiezo a pintar la casa. Qué lindo está quedando. ¿Te gusta, my love? Lo hago para vos. Ahí quedó, hermano, 3 años y medio, quedaron esos pincelazos ahí, no se terminó. ¿Sí? Padre Santo, perdón, hermano, no era, es el Señor que está hablando. Empezamos a cortar el pasto. Pasadito. Ahí quedó el pasto, anda Tarzán y Chita por ahí, hermano. Tenemos que como cristianos pedirle, Señor, derrama esa unción dorada. Necesito ese aceite shitzar sobre mi vida para poder lo que comienzo, continuar y culminar. Aleluya. Bien. Entonces, ahora vamos a unir estos 3 elementos. Vamos a comenzar con el grano y con el mosto. Voy bien con el tiempo. Zacarías 9:17 dice, pues cuánta es su gracia y cuánta su hermosura. Ahí está el grano. El trigo hará florecer a los jóvenes y el mosto a la doncella. Entonces, el trigo es la palabra del Señor y el mosto la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué hacen, pastor? Florecer los jóvenes. Florecer los jóvenes. Recordemos, hermano, que los árboles tienen hojas, luego flores, luego florecen y luego vienen los frutos. Eso es lo que tiene que pasar con la nueva generación, con los jóvenes, hermano. Porque cuando damos frutos podemos alimentar a otros. Y cuando los jóvenes dan frutos, atraen los jóvenes a las congregaciones. La señal de que una planta esté hermosa es que tiene flores y que comienza a dar frutos.
Imagínense, hermano, que se acerquen y digan, wow, qué hermosos estos jóvenes. Tienen frutos. Esa es responsabilidad de los líderes, de los jóvenes. Yo les digo nomás que les tienen que dar palabra, que les tienen que dar trigo y que les tienen que dar mosto. Le damos un aplauso al Rey bendito, aleluya. Trigo y mosto, grano y vino nuevo, palabra y llenura del Espíritu Santo. Los jóvenes deben ser expuestos al trigo y al mosto, a la palabra y a la llenura. ¿Para qué? Para que florezcan. Y jóvenes, no quiero que se enojen, tal vez hoy no lo entiendan, pero el día de mañana lo van a entender. Lo van a entender. Zacarías 9:9 dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión. Sión es la iglesia. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. En Zacarías 9:9 dice que los jóvenes eran lo que le iban a hacer fiesta al Señor, hermano, cuando entró en su asna, en su burro, en su pollina, a Jerusalén. Entonces los jóvenes, hoy les digo, regocíjate, hija de Sión. Hagamos fiesta al Señor, porque el Señor se hace presente, humilde, y viene por cada uno de ustedes en cada culto. Regocíjense. La palabra y el fluir del Espíritu Santo hacen florecer y activar a la juventud. ¿Qué tengo que hacer, pastor, con los jóvenes? Darle palabra y buscar la llenura en ellos. Tienen que ser expuestos a la palabra y a la llenura del Espíritu Santo. Bien, vamos. Grano y aceite. Consagración sacerdotal. Levítico capítulo 8, verso 2 dice, toma a Aarón y con él a sus hijos y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta del pan sin levadura, trigo, grano. Hermano, en el Antiguo Testamento, ayúdeme a predicar, en el Antiguo Testamento, los jóvenes sacerdotes entraban a los 25 años a tener una enseñanza más puntual, a buscar una llenura más efectiva, para que alrededor de los 30 años comiencen a desarrollar. Por eso Jesucristo, hermano, a los 30 empezó a desarrollar su ministerio. No por otra cosa, sino porque él era obediente a la palabra, hermano. Es por eso. Entonces, primero los ungían. ¿Con qué los ungían? ¿Con qué aceite? Chitzar. Y luego, hermano, ¿qué le daban? Pan sin levadura, grano, trigo. Fíjense qué tremendo, hermano. Entonces, hay una exigencia bíblica. Fíjense, hay una exigencia bíblica que es realmente bien tremenda. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Fíjense. Porque escrito está en 1 de Pedro 1:16. Fíjense que hablo del Antiguo Testamento y hablo del Nuevo Testamento. Sed santos, porque yo soy santo. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. El aceite de la santa unción era derramado sobre las personas. ¿Para qué? Para que estemos en santidad. Entonces el aceite habilita a las personas a buscar la santidad. Yo necesito ese aceite Shitzar, para ser habilitado para buscar la santidad. ¿Por qué? Porque mi Padre es santo y yo tengo que ser santo. ¿Cuesta? Sí. Es más fácil decirlo que hacerlo. Es más fácil. Es difícil. Vivimos en un mundo corrompido.
pero todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, hermano. Usted y yo nos conocemos cuando estamos solos, cuando luchamos con los pensamientos. Este es el campo de batalla. Este es el campo de batalla. Entonces, usted y yo vamos a saber realmente si nos sentimos mal cuando cometemos un pecado. A veces puede ser reiterativo, porque cuando dice que David adulteró con Betsabé, no dice el tiempo. Imagínense que no estuvo una sola vez para que quede embarazada. Habrá estado varias veces y no se dice ni el tiempo. ¿A cuántas guerras David envió a Urías a que pelee para que lo maten? Y hoy, hermanos, escudriñando la palabra, hablando de Mical y Merab, saben quiénes son, ¿verdad? Son las dos hijas de Saúl. Dice que Saúl lo engañó a David enviándolo a la batalla, como diciéndole, vos andá aquí, que te vean cómo peleas, y Merab se va a quedar con vos, porque lo quería exponer para que lo maten a David. Y luego, ¿qué hizo David? Lo mismo con Urías. Entre paréntesis, ten cuidado lo que muchos te enseñan, porque no vaya a ser cosa que vayas a querer repetir la misma historia. Por eso tenemos que renunciar a toda cobertura anterior que no haya sido de bendición. Señor, renuncio, reprendo, cancelo. No vaya a ser cosa que cometamos los mismos errores. Bueno, como enseñanza, valor agregado. Cristo, dice la Biblia, que es el grano que tuvo que morir, hermano, ¿para qué? Para dar mucho fruto. ¿Quiénes son los frutos? Nosotros. Nosotros somos los frutos. Entonces, la combinación del grano y del aceite, del grano Dagán de multiplicación y del aceite Shitzar, sirve para consagrarnos sacerdotalmente para buscar la santidad. Entonces, la palabra, que es el grano, y la unción del Espíritu Santo nos sirve para buscar la consagración en santidad. Fíjense qué tremendo, hermano. Ahora vamos a el anteúltimo, el mosto y el aceite, vendar heridas. Y este lo predicó la pastora, el mismo versículo. Yo fui tomando realmente espigas, machaqué y le saco el jugo. Lucas 10:33 dice, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Si nosotros leemos versículos anteriores, pasó el levita y tenía la agenda llena porque tenía que ir a cantar. Bueno, y no digo adorar, porque un adorador se preocupa por el prójimo. Perdóneme. Y acercándose, le vendó sus heridas, derramando ¿qué? Aceite, shitzar y vino tirosh sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Sabemos que esto tipifica a Cristo, ¿no? Pero te cargas al necesitado en tu propia cabalgadura. Te cargas en el hombro al necesitado, el que necesita ser vendado, hermano. El mosto y el aceite sirven para vendar las heridas del alma, no solamente las heridas físicas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque las heridas del alma no se ven, se llevan por mucho tiempo y dañan a las personas. Deme un ejemplo, pastor. Amén. Por ejemplo, un padre que muere y son 3 hermanos, le deja herencia a 2 y a uno no. Ay, padre, ahí lastimó y rasgó su alma. Y por mucho tiempo ese dolor, esa angustia lo persigue. Entonces hay heridas sentimentales en la vida, hermano, que duelen y que se llevan durante años. Y a veces estamos delante de un montón de personas y nos reímos, pero por dentro el corazón sangra. ¿Sabes cuántas personas conozco yo, hermano, que tienen mucho? Otras no tienen tanto. Tienen mucha gente alrededor, otras no.
Y tú los ves, se ríen y decís, qué linda vida que tiene esta persona, tiene auto, casa. Pero por dentro hay heridas que siguen sangrando. Y ahí llega Cristo. Y ahí llega Cristo. Y derrama aceite, shitzar, y derrama vino, tirosh, sobre las heridas del alma. Y son sanadas y levantados para la gloria de Dios, hermano. Elimina el dolor, sana las heridas internas. Y ahora sí, llegamos al 7. Grano Dagán, vino tirosh y aceite shitzar. Y aquí comienza el acto profético. Yo les pido, hermano, con todo mi corazón, que puedan entender que el acto profético está respaldado bíblicamente y bajo una cobertura apostólica. Yo declaro el cumplimiento en sus vidas. Hoy Dios me ministraba y me dijo, la Santa Cena, tú se la llevas. El que quiera el cumplimiento del acto profético tiene que venir aquí adelante. Yo hago como Dios me manda. ¿Por qué? Porque hay personas que están acostumbradas a que todos les sirvan. Entonces yo hago un acto profético con cumplimiento, pero usted tiene que hacer otro acto profético, que es tener fe y venir aquí adelante a buscarlo. Ahora voy a dar una libertad. Espéreme un tantito, diría el chavo. Joel, quiero explicarle esto. 2:18. ¿Puede acompañarme, por favor, el teclado? Dice, entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. ¿Sabe cuál es la tierra de Dios? Esta. Porque este es el huerto de Dios. Y en el huerto hay tierra. Entonces fíjense qué tremendo, porque dice, se llenará de celo por su iglesia y tendrá piedad de nosotros. ¿Sabe por qué tiene piedad de nosotros? Porque con celo cuida este lugar. Dele un aplauso al Señor por eso. Dele un aplauso al Señor por eso. Padre bendito. El Señor responderá y dirá a su pueblo, he aquí, yo os enviaré grano, yo os enviaré mosto, yo os enviaré aceite. Y os saciaréis de ello. Y nunca más, mañana, pasado, no, nunca más, dice el Señor, entregaré al oprobio entre las naciones. ¿Sabe lo que representan las naciones? Vecinos, familiares, seres queridos que muchas veces nos hicieron caer en oprobio. Grano Dagán, vino tirosh y aceite shitzar. Envía el Señor hoy. ¿Qué generan estos tres elementos en tu vida y en la mía? Restauración completa, con la combinación del grano, el vino y el aceite. El Señor, a través del grano, el vino y el aceite, nos va a dar una restauración completa. Y ahí entendí qué es lo que necesito luego de que el Señor quite ese ejército. Porque los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, Dios lo va a restituir. ¿Cómo? Primeramente, con nuestro arrepentimiento. Ahí, en nuestro arrepentimiento, el Señor se lleva la plaga. Y a través del grano, el vino y el aceite, Dios va a restituir lo que ese ejército comió. ¿Ustedes piensan que Dios quiere que su pueblo por dentro sangre?
que su pueblo le falte algo económico, que no tenga trabajo, que esté enfermo. No, porque no son las promesas de Dios. Y la palabra de Dios es sí y amén. Sí y amén. Sí y amén. Entonces el Señor dice que nos recompensará. Pero ¿saben cuál es la primera recompensa? Restaurar todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, porque somos seres tripartitos. Entonces hoy, si ese ejército comió algo en tu alma, Dios te lo va a restituir. Si comió algo en tu cuerpo, Dios te lo va a restituir. Si comió algo en tu espíritu, Dios te lo va a restituir. Porque para el que cree, todo es posible. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Entonces, hay algo que es bien tremendo, porque no termina ahí la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren más? Luego de que el Señor restituya todo esto en tu vida y en la mía, viene la lluvia temprana y tardía. Entonces, en el tiempo que estaba ese ejército no había lluvia. Esa lluvia Dios la juntó, Dios la acumuló. Y en este tiempo de restitución viene esa lluvia, más la que pertenece a este tiempo. Entonces, hermano, yo no sé tú, pero ya ve pensando qué vas a hacer con todas las bendiciones que Dios te dará. Pedro tuvo que llamar a las barcas porque no podía con tanta bendición. Así que tú ve llamando a tus familiares, ve llamando a tus hijos, ve llamando a tus seres queridos y dile: esta bendición que Dios me dio, te la comparto. Llévate, 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 llévate esta bendición. Aleluya. Pero hay un orden para todo. Tercera de Juan, que suba la alabanza, por favor. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces primero tiene que venir la prosperidad, la restitución a mi alma. Pero vamos a darlo vuelta ahora para que se entienda. Primero tiene que prosperar mi alma. Alma. Luego, salud, cuerpo. Y luego todas las cosas espiritual y terrenal. El Señor quiere que en todo seamos prosperados. Pero no puede haber una prosperidad efectiva si mi alma no es sanada. Porque Dios no quiere una iglesia enlutada, Dios quiere una novia alegre. Esta es la primera recompensa o compensación, prosperar el alma. Y luego, como decía nuestro hermano, vendrá por añadidura todo lo demás, la salud y todo lo que nos rodea. Todo lo que había comido en nuestro ser, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Ahora, la recompensa sobre nuestras vidas y lo mejor de todo esto es que ahora estaremos sabiendo todo lo que Dios nos dará. Ahora fíjense algo que no quería terminar sin decir: ¿qué es prosperar el alma? No se refiere a riqueza económica, sino al crecimiento integral del ser interior, en la mente, las emociones, voluntad y en mi espíritu.
estando en armonía con Dios. Porque si mi alma y miseria, yo no puedo estar en armonía con el Padre de los Espíritus. Salud espiritual, comunión con Dios, estabilidad emocional, paz en medio de la tempestad, paz en medio de la prueba, paz en medio de la tormenta. Dice que los discípulos estaban en la barca y cuando todo se movía, ay, se va a volcar, nos vamos a morir, el Señor estaba durmiendo. Levántate, maestro. Tranquilo, tengo prosperidad en mi alma. Pero cuando todo estaba bien, cuando todo estaba tranquilo, los discípulos dormían y Jesús oraba. Eso es sabiduría. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Palabra 7725, diccionario Strong. Significa retornar, volver. ¿Recuerdas ese tiempo que vivías sonriente, contento? Que decías, no pongan nada, hoy pago el asado, llamalo al pastor. Ese día será chiquitito con lo que Dios te entregará. Será chiquitito. El Señor trae la restauración a tu vida completa. Entonces hoy haremos un acto profético. Cuando yo participe del grano, que es el pan, cuando yo participe del mosto, que es el vino, y sea ungido con el aceite, yo voy a pasar un portal. Porque salgo de un estado y paso a otro. Cuando paso ese portal hay una puerta, que es Cristo. Cristo es la puerta. Y yo tengo que pasarle a Él para entrar en este tiempo de cumplimiento y de promesa. No te quedes en el medio, sigue avanzando. Por eso, hoy vengo a decirte que tu restauración a través de este acto profético será completa. Tu restauración será completa. Así que ahora sí, Iglesia de Cristo, están en libertad. Venir aquí adelante, y cuando vengan ordenadamente adelante, solamente cierren sus ojos y tengan sus manos extendidas, que le vamos a dar el grano de Agán, el vino Tirosh, y los vamos a ungir con aceite Shitzar. Están en libertad. Adoramos. Aleluya. Venga corriendo por su bendición. Venga corriendo al altar por su milagro. Activamos este acto profético en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Venga, 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 venga. Tú tendrás que contar este milagro. Extiendan sus manitas, extiendan sus manitas. El diácono, ¿dónde está? Mati, empezá a repartir, por favor, el pan. Que venga la diaconisa, por favor. Que venga la diaconisa y que venga un hermano más. 2 hermanos más necesito para repartir. Un hermano más para repartir vino, por favor. De más está decir que no tiene alcohol, sí, aunque parezca porque es uva, pero no tiene. Pero con fe, solamente ténganlo en su mano. No vaya a querer tomar ni comer, espere. Ahí está. De la montaña hacia el mar. Aleluya, aleluya, aleluya.
La restauración completa, no a medias. Dios no se da por goteo, se da abundantemente y sin reproche. Que ama mi alma sobre alas de paloma. Oh, regendere presto. Sobre alas de querubes. Sí, Señor. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma. Sí, Señor, sí, Señor. Espíritu Santo, hoy Sobre recibirás la recompensa. Hay gente que está sintiendo paz solamente con tener los elementos en la mano. Ve y cuéntale que le amo, La restitución, la recompensa. por él me muero, Grano Dagán, vino Tirosh y aceite Shitzar son los tres elementos que combinados traen restauración completa a su vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. y que me mires con pasión. Díganle: Señor, me tomo de tu palabra. Yo creo en ti, en tus promesas, en tus milagros. Hoy cambiará tu realidad negativa para convertirse en lo positivo que Dios tiene. Dios tiene cosas grandes para ti y tu familia. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Espíritu Santo, paséate. El Rey está en la casa. 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 Grano da gana, abundancia, multiplicación. Vino Shitzar, llenura del Espíritu Santo. Aceite Shitzar. Me falta la alabanza y ya activamos el cumplimiento. Unos instantes más ustedes y el Señor. Grano Dagán, vino Tirosh, aceite Shitzar. Tienes en tu mano una herramienta espiritual de bendición. Lo que hoy tú tienes en tu mano muchas personas no pueden alcanzarlo, pero tú sí, porque tu nombre y tu apellido están escritos para que este día su restauración sea completa. Y os restituiré y os compensaré. Vienen tiempos nuevos para ti y tu familia. Vienen tiempos de gloria, vienen tiempos de bendición. Oh, bendito Dios. Estamos todos. Estamos todos. Pastora, ¿tenés ahí? Amén, amén. Sí. A mí me falta el grano. Aleluya. Aleluya. ¿Estamos? ¿Tienen todos? ¿Tienen todos? ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, Sí, Señor. combinamos en tu nombre estos tres elementos, Aleluya. creyendo en la restauración completa. Solo tú, Señor, sabes lo que nos hace falta a cada uno. Solo tú, Señor, conoces y escudriñas los pensamientos incluso más internos. Sabes cuáles son, Señor, nuestros anhelos
nuestros propósitos. Así que hoy en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús. creemos con todo nuestro corazón que la restauración no es a medias, sino completa, y que tú la haces. Está en libertad Aleluya. de comer el grano. La multiplicación llegó a tu vida a través del grano. Está en libertad de compartir el vino tirosh, llenura del Espíritu Santo. Y ahora, sí, quédense tranquilos, que parece, pero no tiene alcohol. Es vino nuevo. Y ahora, aceite Shitzar, los voy a ungir, ¿sí? Les pido por favor a los diáconos que puedan levantar las copitas. Mientras yo voy ungiendo, que vayan guardando las copas y que retomen a sus lugares, ¿sí? En el nombre de Jesús. Aceite, símbolo del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. 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 Viene un tiempo nuevo para ti, te dice el Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Ungimos, Señor, con tu aceite, símbolo de tu Espíritu Santo, Padre. Trae, Señor, trae la restauración, Señor. Llena la vida de Fernando en el nombre de Jesús. Llena la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús creemos en ti, creemos en el acto profético. Creemos, Señor, que lo mejor está de camino, que lo mejor está por venir. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, ungimos con aceite Shitzar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ungimos, Señor. Familia Vanegas. En el nombre de Jesús. No te unjo solo a ti, sino a toda tu familia a través de este acto. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Alguien me falta? Arriba. ¿Alguien más? Allá. Voy a ungir allá al fondo. Voy a ungir allá al fondo. Tomen asiento, que hay una presencia. Recibe aceite Shitzar en tu vida. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahí me faltan los servidores, ¿no? ¿Alguien me faltó? En el nombre de Jesús. Ungimos con aceite Shitzar las vidas, la familia. El Señor te dice: cosa nueva tengo para ti. En el nombre de Jesús. Cosa nueva, odre nuevo y vino nuevo sean derramados. Recibe. Oh, requendere presto. Aceite Shitzar sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Vení, Naú. En el nombre de Jesús, aceite Shitzar. ¿Faltan ahí? Vení, Naú. Tomen asiento, que hay una presencia de Dios extraordinaria, preciosa. Aceite Shitzar sobre tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Quién faltó? Acá. Aceite Shitzar. Aceite Shitzar sobre su vida. De Dios.
de hoy, al combinar estos tres elementos, la restauración completa llegó a tu vida. ¿Me permite bendecirle? Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro, su penín sobre ti, y tenga de ti misericordia y te dé paz. Que a partir de hoy conquistes, que a partir de hoy alcances, que florezcas, que los jóvenes de esta casa hagan fiesta, que se levanten guerreros valientes, que no le tengan miedo a nada, y que a pesar de cualquier situación le digan al Señor: acá estoy, Señor. En el nombre de Jesús, que tengas una semana bendecida, que te prepares. Aleluya. Porque esta fue la antesala de lo del domingo próximo, Santa Cena. Que el Señor te guíe y te recompense. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor y nos vamos alabando al que vive y reina. Bendiciones. Aleluya.